Bueno, buenas noches. Yo soy el convidado de piedra porque no estaba anunciado en el póster. Pero bueno, la idea era juntar estas experiencias de naufragios y en agua fría, si bien, como dijo Bernie, permití que te diga, Sí. Bernie, este, donde naufragó no eran aguas frías, aunque ya podemos decir, por lo que se escribe por ahí, que a partir de 25 grados ya la persona empieza a perder temperaturas. O sea que agua a 25 grados, que es agradable para nadar, si se pasa un buen rato en ese tipo de agua, empieza a perder temperatura y si es muy prolongado se puede llegar a la hipotermia, ¿no? Que es un poco el tema que vamos a tratar de hablar ahora. Que es un encare diferente, no es el encare de un accidente, sino esto fue creado, esta charla, para locos que nos jugamos a la hipotermia. O sea, realmente estamos, desde que empezó la pandemia, empezamos a nadar en el mar, seguimos, nos agarró el verano y quisimos continuar, y bueno, cuando termina por marzo ahí, abril, empieza a bajar la temperatura, 18 grados, y cerraron las piscinas, y entonces hubo gente que dijo, bueno, ¿dónde seguimos nadando? Bueno, seguimos nadando en el mar. Y bueno, ahí empezó el problema del agua fría. A medida que avanzó la temporada, empezó mayo, junio, la temperatura empezó a bajar, y ahí por julio, agosto, las aguas acá en Montevideo llegan más o menos a los 9 grados, 8,9, 9 grados, y hasta ahí empezamos a llevar trajes, y surgió una comunicación con gente de Argentina y de Chile, particularmente de la parte sur de Chile, de Argentina, de Ushuaia, que nadaban sin traje, ¿ya? En aguas a 5 grados, que es más o menos el agua que... Y cruzan el Beagle, ¿ya? Así nomás en tanguita, en zunga, con un gorro de silicona. Algunos se ponen algún zapatito de neopren, pero lo cruzan y hacen competencia en ese tipo de agua. Entonces, estamos viendo que están jugando al límite, ¿ah? Porque el gran problema que tiene el caerse en agua fría es la hipotermia. ¿Ah? Permitime un poquito. Algunas cosas que mencionó acá Malaquías: temblor, ansiedad, calambres, somnolencia, evitar dormirse, el agotamiento, la necesidad de orinar a cada rato, son todos síntomas de la hipotermia que le hacen una situación bastante molesta, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer lo más rápido posible, porque es bastante tarde, de describir un poco qué es la hipotermia, por qué se produce y algunos de los síntomas, y en el caso, si llegamos a tiempo, qué se puede hacer, ¿no? Dentro de las medidas elementales de estar al lado de una persona que ha tenido una hipotermia. No hablo de medidas ya más avanzadas, como en el caso de que venga una móvil o de repente que sea trasladado a un lugar donde se haga la recuperación de la temperatura. Para comenzar, podemos decir que, bueno, nuestras células, ¿no?, que son el ladrillito que compone nuestro cuerpo, a menos, por debajo de 0 grados, 0,55, ya caput, muere. ¿Ah? O sea que... Y tenemos el otro límite, que son los 45 grados. 45 grados, como pueden ver, nos fritamos. O sea que dentro de ese rango de 0 grados y 45 tenemos que andar viviendo, porque pasados esos extremos, esto estamos hablando a nivel del ambiente, ¿no? Nuestras células. Y reconocemos dentro de lo que es la regulación de temperatura corporal, una parte muy importante de nuestro cuerpo es el tórax y abdomen y cabeza, que tratan de conservar una temperatura de 37 grados. Es importante, ese valor es muy importante y es muy celosamente guardado por un termóstato que está a nivel del cerebro. La periferia puede tener una temperatura igual o menor, pero siempre en relación al medio ambiente. O sea, saliendo de esta parte interior de nuestro tórax y abdomen, el resto, la piel, la periferia, los músculos y miembros, pueden tener una temperatura mucho menor dependiendo de la temperatura ambiente en la cual nos encontramos. Y ahora vamos a ver más adelante hasta qué grados puede llegar a bajar. Y bueno, la temperatura se pierde en la periferia, como dijo Bernie, un 5% en la cabeza está calculado, un 5% de la temperatura corporal se va perdiendo constantemente.
y como hay una diferencia entre estos 37 grados celosamente cuidados y el menos que hay en la periferia, hay un gradiente, ¿tá?, de pérdida, ¿tá?, para lo cual el organismo tiene que generar calor, porque somos seres homeotermos, a diferencia de otros que son poikilotermos que toman el calor del medio ambiente, como los reptiles, peces, en fin. Nosotros generamos el calor del interior hacia el exterior. Constantemente estamos generando calor por nuestro metabolismo, que son procesos físico-químicos que se van dando dentro de nuestro organismo, ¿no? El mantenimiento de la temperatura es por medio de un termostato, que está a nivel del cerebro, y sistemas de recolección de información y sistemas termorreguladores, ¿no? O sea que hay información del exterior de cómo está la periferia de temperatura para mantener ese núcleo a 37 grados. El cerebro lo procesa y activa mecanismos que van a tratar de mantener esa temperatura celosamente. Los receptores de temperatura que van tomando noción de cómo está la periferia, generalmente están ubicados a nivel de la piel, ¿no? Pero también tenemos en los vasos sanguíneos, los riñones y en el hígado, en el corazón, y a medida que la sangre va circulando con la temperatura que va recogiendo de la periferia, le va dando pautas de cómo está, porque la sangre que toca un miembro enfriado, obviamente por un efecto serpentina se va enfriando y cuando llega al núcleo, va transmitiendo la información de que bueno, la cosa viene bajando temperatura y ahí se activa el cerebro para que los distintos mecanismos hagan que ascienda la temperatura, por lo menos mantener esta parte del cuerpo. El ascenso de temperatura, ¿dónde está centralizado la sube la temperatura? ¿Qué parte del cuerpo es la que sube la temperatura? El organismo trata de mantener el cerebro, como dijo Bernie hoy, a esa temperatura de 37 grados. ¿Por qué? Porque nosotros somos física y química, ¿tá? O sea, somos procesos químicos y físicos que funcionan a una velocidad determinada dentro de un rango de temperatura, ¿tá? Procesos enzimáticos, ¿tá?, y químicos que se dan dentro de ese rango de 37 grados funcionan bárbaro. Si se pueden acelerar o desacelerar dependiendo de la temperatura, ¿tá? Si la temperatura empieza a bajar, evidentemente esos procesos se desaceleran, ¿tá?, y entonces una cantidad de funciones de nuestro organismo empiezan a marchar mal, que ahora vamos a ver más adelante. Esta parte... La pregunta de Alejandro me parece que iba a decir, si hay una caldera o es generalizada la regeneración de calor, ¿no? O sea, hay ¿Es un proceso químico o hay una caldera? Hay una cantidad, ¿tá?, hay una cantidad, ¿tá? O sea, que está acá el cerebro genera una cantidad de estímulos hacia determinados sistemas que están coordinados y ellos, como vamos a ver, van a tratar de generar ese calor. Generalmente todo en procesos físico-químicos, ¿tá? Reacciones químicas que generan calor, ¿tá? Ahora vamos a ver. No hay Ya vamos a llegar. Bueno, la ansiedad, ahí va, más adelante lo vamos a decir, la ansiedad conspira, como dijo Malaquías, la ansiedad conspira contra la hipotermia realmente y te hace más proclive a entrar en la misma, ¿no? La temperatura cutánea, por ejemplo, promedio puede llegar, anda en los 33 grados. Por eso que esos aparatitos que andan por ahí, generalmente dicen que estamos todos muertos, ¿no? Porque si esperan que se eleve la temperatura, toman 34, 35, así, ¿cómo es posible? Pues sí, la piel está a una temperatura ambiente y es mucho más baja que la temperatura que tomamos de repente con un termómetro oral o rectal, por ejemplo, que anda en 37, 37,5. Si tenemos fiebre, sube, ¿no? Por lo tanto, el famoso infrarrojo no nos da la pauta de la temperatura corporal. Y nosotros quisimos hacer mediciones cuando nadamos y bueno, buscamos pila de fórmulas y al final de los estudios llegamos a enterarnos de que lo mejor es una especie de píldora que hay, ¿no?, como la famosa píldora que sustituye al endoscopio, ¿no? Pero es una píldora que registra temperatura, que se tiene que ingerir un tiempo antes y al llegar al intestino toma la temperatura real de este sector del cuerpo, ¿no? Y por telemetría se puede medir, y esa es la temperatura que realmente tiene el cuerpo. O sea que el exterior, en un caso de una hipotermia, nos va a dar cualquier cosa, ¿no?, y nada que ver con este sector que celosamente se tiene que mantener a 37 grados. Como dijo el compañero, el trabajo, no sé si ven ahí los... Sí.
que el trabajo muscular moderado aumenta esa temperatura a 1 grado cada 15 minutos. ¿Ah? Por lo tanto, así como dijimos que el cuerpo tiene que conservar ese calor, también si se va para el otro lado, o sea, si el calor empieza a aumentar, como dijimos, esos procesos físico-químicos se empiezan a alterar. Y antes de llegar a ser un huevo frito, como dijimos ahí, tenemos que activar mecanismos totalmente contrarios a la hipotermia, el mecanismo de termólisis, que son la sudoración, la vasodilatación, etcétera, etcétera. Porque el trabajo muscular es generador de calor. Eso siempre es algo importante, que después vamos a ver qué pasa en el caso de los locos que nadamos, cómo nos sirve hasta cierto punto esa defensa en el agua, ¿no? Y un dato interesante, ¿por qué nos enfriamos más en el agua que en el aire? La conductividad térmica del agua es 24 veces mayor que la del aire. ¿Cómo puedo sacar esto? ¿Me está molestando? Ahí. El poder de enfriamiento del agua fría en términos de la temperatura corporal profunda humana, la que dijimos, del tronco y del abdomen, el tórax y abdomen, es aproximadamente 3 veces mayor que el aire frío a la misma temperatura. ¿Ah? O sea, ahí se ve la paradoja, por ejemplo, con el running. Podemos estar corriendo con 5 grados de temperatura externa, algo por el estilo, 10 grados, y a la hora estamos transpirando. Si estuviéramos 1 hora a 5 grados en el agua, la cosa sería distinta. Totalmente, el poder de disipar el calor, aunque estuviéramos nadando, la cosa sería... Por más ejercicio que haga. Hay una diferencia, ¿no? Con lo que es la disipación en el aire ambiente y en lo que es en el agua, que es mucho más rápido. Y acá vamos a hacer unos autores, Golden y Herbert, describieron 4 etapas interesantes dentro de lo que es la inmersión en agua fría. Acá estamos hablando de una inmersión, vamos a decir, accidental, una persona común y corriente que, como el caso, está navegando, se largó solo por la cuenta, sin medio, cayó atrás de la isla, por ejemplo, y el agua estaba a una temperatura realmente molesta. Aguas frías, tenemos una definición, no sé quién la hizo, pero que es por debajo de 16 grados. Eso se considera 16 grados. Inclusive a nivel de las competencias de aguas abiertas... Es helado eso. Bueno, a nivel de competencias, o sea, sí. Cuando una persona se cae al agua, está a 16 grados, ¿cuánto tiempo de supervivencia tiene? Ya vamos a llegar. ¿Alguien que le dio un lexotán a este muchacho? A ver, convidarlo. Cortó un poquito de cerveza ya. Ahí va. Se definen los que nadamos en agua fría, se define 16 grados como agua fría. E inclusive la FINA y el comité de natación permiten por debajo de 22 grados el uso de traje para nadar en competencia de aguas abiertas. Y por debajo de 16 prácticamente no aconsejan nadar, no hacer competencia, aunque en Noruega y eso se han hecho competencias de triatlón o algo a 16 grados, pero ya prácticamente no es aconsejable aún con traje, porque son un tiempo prolongado en agua, un nadador bueno más o menos 2,5 kilómetros nada 1 hora, pero ya es un tiempo suficiente como para congelarse, sobre todo que ellos usan cada vez trajes más finos y bueno, es peligroso. Entonces estos autores escribieron cuatro etapas. Una etapa inmediata, el tipo se cayó al agua, que son los primeros 3 minutos que se produce por un enfriamiento de la piel, una primera reacción. Una segunda etapa, a corto plazo, después de esos 3 minutos, que se da por enfriamiento de la piel y el sistema neuromuscular, o sea, la parte muscular y los nervios que activan esos músculos. Una tercera etapa, que es más larga, después de eso, es a largo plazo, que puede llegar más de 30 minutos estar en el agua, y ahí empieza realmente lo que se llama la hipotermia. Esta parte de acá, que tenía 37 grados, por más que nos sigamos moviendo y generando calor, empieza a perder temperatura y empieza a generarse esos fenómenos que intentan regularla. De acá trata de activar mecanismos, como ya vas a ver, la caldera humana, tratar de mantener la temperatura celosamente a pesar de que el resto se está enfriando, ¿no? Y después hay una cuarta etapa, que son etapas de riesgo de la persona, el pedir rescate, que por colapso tensional, que es cuando a esa persona que estaba en hipotermia lo sacan del agua, que cuando ya se da porque la persona ya tenía un fallo cardíaco, hay una baja presión de su sistema sanguíneo, y el agua, aunque parezca mentira, lo está comprimiendo, ¿no?
cuando lo sacan del agua, esa compresión cede y esa presión que estaba al límite cae más todavía y puede provocar un síncope, ¿no? Con todos los problemas, sobre todo la caída a nivel del flujo cerebral, ¿no? Pero bueno, lo más importante es por qué la exposición al agua fría, los primeros 3 minutos, las 4 etapas que hablamos. Y se producen rápidas alteraciones de la respiración con un reflejo de inspiración profunda, gas. Eso que, si yo te tiro... ¿lo conoces? Bueno, es esa sensación fea que cuando alguien te tira algo por la espalda, un balde con hielo y que te quedas helada. Bueno, eso es para muchos lapidario, porque se imagina que si no sabe nadar y se tiró de una altura determinada, ese lo hace dentro del agua y trago agua, y de repente ahí ya queda para toda la vida, ¿no? Muchas veces es lo que pasa, un profesor viejo que yo tenía le llamaba hidrocución, y yo como homologando lo que es electrocución, en vez de ser con electricidad es con agua. Yo pensaba que era un invento, pero después, haciéndolos el estudio para este tipo de charla, el término se sigue usando, y son esas personas que se tiran al agua en verano, que están jugando al fútbol, temperatura corporal, como dijimos, cuando hace actividad física aumenta la temperatura, y se tiran al agua de 25, 23 grados, y esa reacción, y muchas veces, vamos a ver por qué es lo que pasa, quedan fritos ahí en el agua. Le decíamos asfixia blanca, a diferencia de la asfixia azul, que era aquel que lo sacamos después de 2 horas bajo el agua y que estaba morado total, ¿no? Muere ahí más, o sea, queda chanta. Bueno, dijimos que se producía esa alteración de la respiración, el gas, aceleración de la misma, sacamos de regular, se le llama taquipnea, como homologando como taquicardia, taquipnea, y que increíblemente se produce solamente por una variación entre 0,42 grados y 0,52 grados centígrados a nivel de la piel. O sea, esa pequeña variación de menos de 1 grado, rápidamente aguda, provoca esa reacción, ¿no? O sea, se imagina que si estamos, yo qué sé, un día que está a 16 grados por el estilo y cae esa agua a 9 grados, la diferencia, cuanto más frío, peor es la reacción. Ese shock dura 30 segundos. Vamos a ver qué tipo quedó arriba del agua, ¿no? que quedó ahí tratando de regular la respiración y se normaliza más o menos a los 2 minutos. Eso nos pasa a todos. Yo que he seguido nadando y todos los compañeros míos que han nadado, todos hacemos un periodo de adaptación porque salir nadando rápidamente es complicado, ¿no? Tanto es así que se ha visto que un deporte que ha llevado muchas muertes en esta etapa es el triatlón. Increíblemente, entendían por qué mueren en la primera etapa. O sea, ni bien arrancan, que empieza con una nadada de 750 metros, 1500, algunos más, el Ironman son 3500, pero en esa tirada, a pesar de que están con traje, están con todo, algunos que de repente toman alguna sustancia, alguna medicación no autorizada de repente, se pelean, ahora se está haciendo una largada más ordenada para que no se codeen, y con esa ansiedad, con esa ira, que también acelera el pulso, se tiran al agua y ahí pasa esto, ¿no? Entonces muchas veces se producen alteraciones respiratorias y cardíacas que pueden ser fatales, y más de uno le ha quedado, ¿no? A pesar de que después vienen 40 kilómetros de bicicleta y de repente 10 kilómetros o una maratón corriendo, bueno, sin embargo se mueren en los primeros minutos de nado. O sea, increíble la cantidad de gente que ha muerto por este efecto, ¿no? Otro dato interesante en esa primera etapa es el efecto de enfriamiento de la piel, que dijimos que es ese menos gradito, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, ¿no? Y se da sobre todo si hay zonas que produce dolor. El frío produce dolor, ¿no? Cuando metemos las manos en el agua fría que duele, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Y es interesante porque acá se da un fenómeno paradójico, descrito por un tal Tipton en inglés, que es que cuando el rostro se enfría, la presión arterial y la diastólica, o sea, la mínima y la máxima, aumentan como consecuencia de la respuesta del sistema nervioso autónomo, que regula la presión. Sin embargo, la frecuencia cardíaca se reduce, ¿tá? Depende de la zona que toque, y sobre todo cuando van a hacer la apnea, por el otro sistema nervioso autónomo, que es el sistema parasimpático. Entonces,
Tomamos el agua, la frecuencia cardíaca sube. Acá no. Nos ponemos la boca, hacemos el agua acá en la boca y hacemos la apnea, y la frecuencia hace largo un reflejo que es totalmente contradictorio. Y algunas personas que no pueden soportar esa contradicción de reflejos desencadenan arritmias. Y eso es lo que pasa cuando dijimos recién que este tipo se tira al agua después de una buena jugada de fútbol y la queda. Por eso que también es importante mojarse un poco las manos, nosotros mojamos la cara, la boca y eso para que se vayan regulando los sistemas cardíacos y bueno, de a poco nos vayamos adaptando a ese cambio de temperatura. Todo eso en esos primeros 2 o 3 minutos. Se imagina que se cayó, si sobrepasa eso, es Gardel. Un poco tiempo. Sí. La frecuencia cardíaca respiratoria, por ejemplo, a los 25 grados, nos tiramos, anda en 18 respiraciones por minuto, si caemos. Si caemos a 18 grados en agua, ya rápidamente sube a 25. Y si estamos a agua a 10 grados, rápidamente pasa a 33 respiraciones por segundo. Si sobrevivimos, estamos bien, nos adaptamos, rápidamente a los 2 minutos ya eso se va regulando a frecuencias normales. Y la frecuencia cardíaca en esos valores de 25 a 100 llega, a 18 grados a 119 y a 10 grados a 145, que para una persona de mi edad, por ejemplo, es el máximo de frecuencia cardíaca. Son 150 más o menos. O sea que rápidamente, si caigo a 10 grados, llego al máximo de mi frecuencia cardíaca. O sea, simplemente por tocar agua fría. Un poco explicando por qué hay personas que pueden tener un paro cardíaco en ese tipo de caídas en agua fría, ¿no? Y se da sobre todo en gente que tiene el síndrome de QT largo. No sé, todos habrán visto el electrocardiograma, las ondas que van de la onda P a QRST, ¿va? Cuanto más largo es ese complejo, más posible, la persona que tiene un complejo más largo del común, que todos tenemos más o menos la misma duración, cuanto es más largo, más posibilidades de arritmias tiene esa persona. Generalmente, si se hicieron algún examen previo o algo con cardiólogo, saben que tienen esa alteración. Ese tipo de personas son muy sensibles a ese tipo de contacto con el agua fría, a hacer un paro cardíaco, ¿ya? Hacer una arritmia para tener un paro cardíaco. Pero para colmo, obviamente la gente que ya tiene una cardiopatía isquémica, que tiene problemas de coronarias ocluidas o algo por el estilo, también es lo mismo. Los que tienen hipertrofia miocardia, el corazón agrandado, no por causas deportivas, sino por otro tipo de causas, hipertensión, también tienen posibilidades de, frente a una caída, agua fría, hacer el paro cardíaco. Y hay muchos medicamentos. Si ustedes leen los prospectos, que es una mala costumbre para los médicos, no nos gusta que lean los prospectos, porque nos vienen a preguntar todo y al final no quieren tomar nada porque obviamente son todas contraindicaciones. Menos le gustan los laboratorios como los hacen ilegibles para que uno no los lea. Y para que no reclames. Muchos medicamentos, acá después les dejamos un link, y alargan el QT, el intervalo QT. O sea que no son enfermos cardíacos, pero están tomando medicaciones que los hacen proclives a tener arritmias, ¿ah? Y sobre todo si se van a bañarse o caer en aguas frías. La mayoría de las muertes súbitas, dijimos, se daban en triatlonistas en la primera etapa, como ya mencionamos, y otra cosa, como vuelvo a repetir, la ansiedad, para el compañero, predice la magnitud de los componentes de la respuesta del choque frío, o sea, la inmersión en agua fría. Bueno, y ahora vamos a unos datos sobre el enfriamiento de la piel y músculos y las respuestas neurológicas. Voy a conectarme de acá porque... ¿Puedo? Espero que no. Pasa que hacen volumen. Entonces déjame. Algunos datos sobre el enfriamiento. La piel se enfría mucho al contacto con el agua fría, ya lo dijimos, por la gran dispersión que tiene, 24 veces más que el aire. La sensibilidad táctil, o sea que podemos tener tacto, desaparece entre los 15 y los 20 grados. La piel llega a esa temperatura, ¿no? Y ahí perdemos la sensibilidad. La temperatura crítica para la destreza manual se sitúa entre los 12 y 16 grados. O sea, si tenemos los miembros a esa temperatura, nos cuesta. Un compañero nuestro salió del agua en invierno, quiso tomar algo con el termo y terminó el termo en el frío, se le cayó. ¿No? Para atarnos los zapatos realmente nos cuesta porque temblamos, no tenemos destreza manual, es realmente complicado.
El umbral inferior del dolor para los valores de temperatura cutánea se encuentra aproximadamente por debajo de los 10 grados. Si la piel se enfría por debajo de esa temperatura, tenemos como una anestesia, que hoy lo acaba de nombrar Malaquías, que sentían dormidera, falta de sensación en los miembros. Por debajo de 20 grados la conducción nerviosa se enlentece y la amplitud del potencial decrece, o sea, los nervios no conducen el estímulo, por lo tanto no llega el estímulo al músculo y hay alteraciones en la movilidad. El bloqueo nervioso puede ocurrir después de una exposición a temperatura local entre 5 y 15 grados por 15 minutos. Inclusive se usa mucho como anestésico. Ustedes ven los jugadores de fútbol, por ejemplo, que le ponen ese spray para enfriar, que lo que hace es simplemente eliminar el estímulo doloroso, enfría el nervio por un ratito nada más. Pero pueden ver cómo la temperatura realmente altera todo el sistema nervioso, neuromuscular. Esto puede llevar a una disfunción equivalente a una parálisis periférica, pudiendo resultar en ahogamiento, entre otras causas, por no poder mantener la vía de aire permeable. Esto es un poco, está descrito, no lo vimos, pero por ejemplo, a nosotros nadando en el agua casi no podemos hablar, no podemos articular. O sea, llega un momento que queremos hablar y por los músculos maceteros, la articulación, la fonación la tenemos, porque seguimos largando aire, pero lo que es la articulación prácticamente no podemos, nos matamos de risa porque queremos decirnos algo, adoptamos señales para hablar, y acá plantean que la parálisis muscular que se produce podría, inclusive la dificultad hasta de cerrar la boca y que podía penetrar aire, pero más que nada se ve cuando pasaron esos 3 minutos primarios, que la persona empieza a perder motricidad. Y sobre todo si la persona quiere volver nadando, tratar de movilizarse, ir hacia un punto nadando, la verdad que se le complica bastante. En esta gráfica que ven acá, no sé si el VO2 máximo, para los que están muy afines al deporte, es el consumo de oxígeno que tomamos durante una actividad física. Y como pueden ver acá, a una temperatura de 10 grados, el agua, el VO2 máximo para un esfuerzo es importante, mucho más que a temperatura de 25 grados. O sea que una persona que está nadando a 25 grados, la temperatura del agua a 25 grados, el gas tiene un VO2 máximo del 45%. Si lo pasamos a 10 grados, le va a costar muchísimo más, porque para el mismo esfuerzo va a tener que consumir una cantidad de oxígeno mucho mayor. O sea que es mucho más fatigoso, más cansador, gasta más calorías nadando en agua fría o haciendo actividad en agua fría, ¿no? Bueno, y al nadar, acá Bernie dijo que había que quedarse quieto y le doy toda la razón del mundo, pero nosotros nadamos, hacemos todo lo contrario. Obviamente estamos haciendo una actividad deportiva, no estamos tratando de salvar nuestras vidas, ¿no? Salimos y volvemos al mismo lugar y con ciertas medidas de seguridad. Pero a pesar de todo lo que dijimos, al ir nadando se va produciendo una hipotermia subaguda con descenso paulatino o marcado según la temperatura del agua, ¿no? O sea, cuanto más fría, más rápido se hace la hipotermia. La temperatura de la piel, los músculos con los que se activan receptores físicos al frío, dándole la señal al termostato que está en el cerebro, para conservar la temperatura del core, al core le llamamos al tórax y el abdomen y el encéfalo, considerando el gran gradiente que hay entre el interno de 37 grados y temperaturas extremas, como por ejemplo de 10 grados que dijimos que puede llegar la piel. Y se ponen en marcha a gran ritmo los mecanismos de termogénesis, o sea, generador de calor, y acá llegamos a satisfacer al compañero que estaba preocupado por la caldera que generaba calor. No te enojas, ¿no? Bueno, estos mecanismos nos van a dar por su presencia, o sea, los mecanismos de termogénesis, ¿no? Nos van a dar por su presencia o ausencia el grado de hipotermia. O sea, la clínica va a estar dada por cómo reacciona el organismo para aumentar la temperatura. El grado de hipotermia en el que se puede encontrar un nadador post-nado o un náufrago, inmediato o durante la recuperación. Acá van a ver una gráfica que la hizo Tipton, que arranca, por ejemplo, arrancan todos más o menos a la misma temperatura. Esta raya, la primera raya vertical roja sería más o menos a la hora. Arrancan todos con la misma temperatura, supuestamente está medida, por supuesto, con la famosa pastilla esa.
ven cómo aumenta la temperatura corporal, pasaría de 37, aumenta un poco más por el esfuerzo de la contracción muscular y el esfuerzo físico que están haciendo, pero más allá de un determinado tiempo, igual de todas maneras empieza a bajar, con excepciones, ¿no? Algunas, pero la gran mayoría empieza a bajar y algunos mucho más rápido de lo que se puede ver. Y esta gráfica también estaba relacionada, se hizo con la masa grasa que tenía la persona. Parecería que no es muy concreto la teoría, pero que la masa corporal, debido a masa ósea, masa muscular y masa grasa, podría tener cierto efecto aislante en el individuo, más allá que también tiene un efecto de termogénesis, ¿no? Existe la grasa, puede convertir por estímulo del cerebro, estímulo adrenérgico, adrenalina, no adrenalina, puede sintetizar ácidos grasos y liberar energía, sobre todo algo que se llama grasa parda, ¿no? Que existe, por ejemplo, el ser humano tiene grasa parda también, poca cantidad, pero tiene. Y eso puede generar, por estímulo del cerebro, por estímulos adrenérgicos, por ejemplo, generar un poco de calor. Pero también sirve como aislante. Por ejemplo, algunas ballenas, por ejemplo, pueden llegar a tener, que hacen unas inversiones prolongadas en la bajería, hasta un panículo de hasta 50 centímetros de grasa. De ahí que eran tan famosas, pobres, para sacar el aceite de ballenas. Y las mujeres tienen un poquito más de masa grasa bajo el pañil de la piel que los hombres. Y a pesar de ser más friolentas, tienen más posibilidades de aguantar el frío, ¿no? Tienen más posibilidades de sobrevida. O sea, cuanto más flacos seamos, peor para entrar en una hipotermia. ¿No coincide la altura? No, más que nada la masa. El tamaño del músculo también importa, o sea, el índice de masa corporal no siempre da, cuando una persona puede tener un índice de masa corporal alto, no siempre quiere decir que es una persona obesa, porque puede ser una persona muy musculosa que pesa mucho, y cuando hacen la cuenta da un índice de masa corporal elevado, sin embargo no es tan así. Puede ser un tipo realmente un atlético y tener por debajo de la piel. ¿El músculo es persona grasa? Por supuesto, es todo agua, es el 70% de agua. Pero vamos a ver que a diferencia de las piernas, por ejemplo, los brazos que tienen un diámetro muy escaso son mucho más sensibles, el frío los atraviesa, y el músculo tiene cierta protección como aislante, pero se enfría, llega un momento que se enfría, y al enfriarse también entra el problema de la conducción neuromuscular. En las piernas, al ser más grueso el diámetro, demora más y protege un poco más, pero en el brazo no tanto. Pero parece que lo que más protege es el panículo, y tenemos compañeros que no son obesos, pero tienen un poco más de panículo, y resisten bastante, ¿no? Hay uno que le decimos Mr. Freezer, y resiste bastante el agua, ha hecho travesías, tuvo como 3 horas, dos compañeros estuvieron acá haciendo una charla, como 3 horas, hicieron a 12 grados de temperatura nadando, hicieron 6 kilómetros. Y aguantaron, no se murieron. O sea, realmente, y salieron en buenas condiciones. Obviamente van a ver que sufren un poco después cuando recuperan la temperatura, pero lo pudieron hacer. Y acá les muestro una gráfica, una tabla que habla de que, por ejemplo, la temperatura de 0,3 grados, el agua, el tiempo antes de agotamiento o pérdida de conciencia anda en los 15 minutos. Y el tiempo de supervivencia, una vez que perdió la conciencia, unos 45 minutos, porque puede perder la conciencia, si no se ahogó, hay un tiempo para hacer una reanimación. Pasado ese tiempo, ya es infructuoso. De temperatura de 0,3 a 4,4, 15, 30 minutos hasta que nos apagamos, como dijo, le venía el sueño, se dormía. Y ahí tenemos 30 90 minutos para actuar, tratar de hacer una reanimación. A medida que va subiendo la temperatura, ya ven que la pérdida de conciencia se produce de una forma más lenta, y la posibilidad de reanimación, el espectro es un poquito más ancho. Bueno, y ahí, como pueden ver, cuanto más alta, más todavía, ¿no? Y acá es lo que les mostraba, tiempos estimados para que ocurra una hipotermia fatal, dependiendo de la masa corporal y del género. Como pueden ver, en amarillo, está mujer, baja, sobrepeso, 32% de masa grasa corporal. Ven cómo a medida que
las primeras 5 horas y después, a medida que pasa el tiempo, obviamente las posibilidades van aumentando, ¿no? Acá la temperatura. En cambio, un hombre de estatura baja, sobrepeso y 28% de grasa corporal tiene un poquito menos de posibilidad de sobrevida. Mujer alta, 19,9 de grasa corporal es menos, ¿tá? Y el hombre con un poco menos también de grasa es todavía menos. Como pueden ver, influye en algo el tema de tener un índice de grasa corporal un poco más elevado que lo común. Lo cual es contradictorio para la salud, ¿no? O sea, es todo un equilibrio. Bueno, hipotermia, alteración de la fisiología y cuadro clínico. Ya estamos terminando, ¿no? Estamos bien. Independientemente de la causa y del mecanismo que genera la alteración, una vez iniciada la hipotermia, se produce una serie de fenómenos a todos los niveles, siendo los más importantes el neurológico, cardiovascular, respiratorio y neuromuscular y renal. Y acabamos el problema de la orina que tenía el compañero y el traje neopren, que es horrible hacer adentro del traje, ¿no? Es molesto. Pero te calienta. No, es divino, el agua es placer, después sí que lavamos. Y definamos que la hipotermia se dice hipotermia cuando este núcleo o core baja de 37 grados. ¿No? Cuando baja, ahí se puede definir clínicamente que estamos en hipotermia. Y se considera hipotermia leve cuando el descenso de la temperatura central anda entre 32 y 35. ¿No? O sea, si baja de 37 a 35, decimos que es leve. Moderada, descenso de la temperatura central entre 28 y 32 grados. ¿No? Y severa cuando el descenso de la temperatura central está por debajo de 28 grados. Siempre hablamos de esta parte de acá. Acuérdense que los miembros pueden llegar a temperaturas mucho más bajas. Hipotermia clínica de los sistemas afectados. A nivel neurológico, ¿qué es lo que pasa? En la fase de hipotermia leve se producen alteraciones del estado mental con amnesia, ¿tá? Y esto pasa, los tipos no se acuerdan. Tienen a veces compañeros que han nadado, por ejemplo, en agua fría, y a veces les pasa que lo pasaron mal, muchos este invierno, por ejemplo, que se tiraron sin traje, habían perdido, uno me acuerdo que no pudimos hacerlo hablar, no coincidimos ese día, tuvo un episodio de hipotermia y no recordaba, después al tiempo recordó qué es lo que había pasado, cómo había pasado, él se sintió mal, lo ayudamos a salir, no hubo que rescatarlo, pero salió en malas condiciones y quedó mal y después se dio cuenta que se había olvidado del episodio, ¿no? Pero la amnesia es del episodio ese. Sí. No es de... No sé, se desorientó y como que había perdido noción de lo que le había pasado. Apatía, la persona empieza a desinteresarse en lo que está haciendo, sobre todo importante si estás a distancia larga o tenés que rescatarte o tenés que soportar. Disartria, dificultad para hablar por la contracción de los músculos. Alteraciones conductuales, o sea, es muy probable que se pongan alterados, sobre todo si se ponen ansiosos, toman reacciones insólitas. Puede pasar que en el caso, por ejemplo, cuando la hipotermia es moderada, ¿qué pasa? El nivel de flujo sanguíneo a nivel del cerebro se va alterando cada vez más y como dijimos, los procesos metabólicos, físico-químicos se enlentecen, por lo tanto, nuestra capacidad de razonamiento va bajando. E incluso empiezan a aparecer alucinaciones. Hay una historia en una página de un nadador que iba por suerte con la novia y el tipo le decía que ya estamos llegando, y la novia decía, no, loco, para que falta la cantidad de estamos llegando, y el tipo insistía que estaba llegando a la novia, y el tipo totalmente alucinando, como que estaba llegando, y la novia menos mal que la agarró, y la acompañó, y la aguantó, y llegaron a la orilla donde tenía que llegar. El tipo estaba totalmente alucinado, ¿no? Alteraciones del electroencefalograma, con disminución de la amplitud de ondas, a menos 32 grados, el electroencefalograma, que es lo que lo saca, se aplana. Y una cosa interesante, que se inhibe el reflejo de oxígeno. ¿Se acuerdan que el agua podía empezar a entrar y si a nosotros se nos entra agua, se nos va agua equivocada de calidad? Entonces, pero como es un reflejo que está muy estimulado, en las personas mayores con demencia vieron que se ahogan con facilidad por alteración neuronal. Si ese reflejo se inhibe, la posibilidad de tragar agua, de aspirar agua más que nada, es muy importante, por lo cual somos boletas. Y en la fase de hipotermia severa se produce un fracaso por la regulación del flujo sanguíneo cerebral con hipoperfusión
y que puede llegar hasta la muerte, ¿no? Por debajo de 28 grados se produce una especie de coma, ¿no? La persona queda en coma, y puede llegar, si sigue en esa, como dijimos, los tiempos empiezan a pasar, y puede por paro cardiorrespiratorio morir. ¿Qué pasa a nivel del corazón? En la fase de hipotermia leve, primero se produce una taquicardia, ¿no? Cuando se enfría por debajo de 37, con una vasoconstricción periférica, o sea, los vasos sanguíneos de todo el resto de la piel, de los miembros, ¿no? Y de los músculos se contraen, ¿no? Para tratar de que la sangre quede localizada en este compartimiento y se mantenga a 37 grados. Mecanismo destinado a evitar la pérdida de calor por la superficie cutánea, que dijimos que el 95% se perdía, y aumentar el aporte de calor a las vísceras, ¿no? Por ello, en esta fase aumenta el gasto cardíaco y se eleva la presión arterial. El corazón trata de trabajar contra resistencia, porque obviamente está trabajando en un lugar pequeño de sangre y tiene todo el resto contraído, o sea que no puede trabajar. Sin embargo, los músculos están pidiendo aporte sanguíneo, ¿no? Y la presión se eleva. En la hipotermia moderada y severa, estos mecanismos compensadores, dijimos la taquicardia y la vasoconstricción, se agotan y aparece de manera progresiva la bradicardia, o sea, se va enlenteciendo el corazón, desciende la presión arterial, como dijimos hoy, y empiezan a aparecer arritmias, sobre todo de la parte del ventrículo. ¿Se acuerda? El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. El ventrículo, que es más muscular, empieza a generar arritmias, y entonces el bombeo de sangre se hace desastroso. Y arritmias potencialmente malignas, como por ejemplo la fibrilación ventricular, y finalmente llevan a la asistolía, o sea, el corazón se para, ¿no? ¿Qué pasa a nivel respiratorio? En la fase de hipotermia leve se produce una bradipnea, o sea, un enlentecimiento de la respiración, con el objeto de evitar la pérdida de calor por la evaporación de aguas de las vías respiratorias. En la fase de hipotermia moderada severa, el mecanismo anterior, luego de cierto tiempo de utilidad, se vuelve peligroso por la afectación concomitante del sistema nervioso central, que inhibe el centro respiratorio, pudiendo provocar un paro de esta función. La respiración nuestra es inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? Porque hay un centro a nivel del bulbo, raquídeo, a nivel del cerebro, que nos da la orden, según el tenor de anhídrido carbónico y de oxígeno, que respiremos, ¿no? O sea, si tuviéramos que pensar para respirar, nos moríamos. Cuando dormimos, nos morimos, ¿no? O sea, hay un famoso cuento mitológico de la mitología griega, que una naya del bosque condenó a un amante, que pues, la frustró a ella, lo condenó a ser consciente de su respiración. El tipo, me mato la risa, pero el día que se durmió, se murió. Entonces, si tenemos por un lado que el frío, la hipotermia, nos hace respirar más lento y a su vez el cerebro va bajando los impulsos respiratorios, realmente podemos llegar a un paro respiratorio, ¿no? Importante, y eso obviamente vamos rápidamente a la inconsciencia. A nivel endocrino, todos estos son los famosos calderitas, ¿no? Que hacen subir la temperatura, ¿no? Todos estos sistemas que unidos, gracias al estímulo cerebral que recibe las señales de la periferia, hacen activar sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema endocrino, que en la fase de hipotermia leve se produce un aumento de las hormonas de estrés, ¿no? Cortisol, catecolaminas, tiroxina, de la glándula tiroides, con el objetivo de aumentar la tasa metabólica basal, aumenta el metabolismo, y con ello la producción de energía y por tanto más calor para mantener la temperatura corporal central constante, aquellos 37 grados valiosos. En la fase de hipotermia moderada severa, estos mecanismos se muestran insuficientes para mantener la temperatura central y la temperatura baja. A nivel neuromuscular, ya un poco hablamos. En la fase de hipotermia leve se produce como mecanismo compensatorio un aumento del tono muscular generalizado y contracciones rítmicas rápidas. Es lo que hablamos con mi compañero del temblor, ¿no? Un temblor fino al principio y después un temblor realmente bastante complicado. Es decir, hipertonía y escalofríos. Ambos mecanismos, como dijimos hoy, aumentan la energía en forma de calor. Dijimos que el trabajo muscular, 1 grado cada 15 minutos podría llegar a aumentar. Pero en la fase de hipotermia moderada severa, estos mecanismos se ven sobrepasados y anulados por la falla del sistema nervioso que los dirige. Dejan paso a la hiporreflexia, o sea, los músculos empiezan a perder los reflejos clásicos, y a la hipotonía, o sea, pierden fuerza y se ponen, no responden, ¿no?
Y inclusive llegando a la atonía, prácticamente sin fuerza, con lo cual un tipo que iba nadando, si empieza a perder esto, se va para abajo, ¿no? Inclusive una persona que puede estar agarrada a algo por el estilo, como le pasó al pobre Leonardo, ¿no? Que estaba agarrado del madero y se fue. ¿Se acuerdan de Leonardo DiCaprio? El Titanic. Yo no sé por qué no lo subió al madero también, pero bueno, está. Se ve que se prefería el muchacho con plata. Bueno, tratamiento de la hipotermia por agua fría. Estamos terminando. El gran problema de la hipotermia en el agua es la alteración del sistema nervioso central, ¿no? Que puede ir desde alteraciones conductuales a la alteración o pérdida total de la conciencia. Esto es siempre y cuando no nos morimos en los primeros 3 minutos. ¿Está? O sea, que si pasa el tiempo, sobrevivimos esa crisis jodida, con el tiempo nos vamos enfriando. Y el que va a empezar a fallar es este. ¿Ah? Se llama muerte dulce cuando pasa en el agua. Bueno, sí, se le llama, en la nieve inclusive se le llama muerte dulce porque realmente empieza, y más con los delirios, empezar a pensar cualquier cosa. Lo mencionó, trajo a colación ese caso. Esta última puede ser por la evolución de la hipotermia o por falla cardiovascular o respiratoria, ¿no? El caso de la muerte. Fuera del agua. Tratamiento de la hipotermia por agua fría. El abordaje y tratamiento va a depender de los signos clínicos que nos revelarán el nivel o grado de hipotermia. En particular, la afectación del sistema nervioso central y cardiorrespiratorio. Aunque no haya alteración al simple examen cardiorrespiratorio, que es muy difícil hacer el examen, pero ya dijimos, ahí puede haber bradicardia, los ruidos están alejados, ¿no? Es muy difícil hacer un examen cardíaco, inclusive la persona puede estar en estado de coma, ¿no? Y hay una frase muy dura que dice que no está bien muerto quien está caliente y muerto, ¿no? Increíblemente, eso lo saqué de los rescatistas de la nieve, porque los tipos están helados, ¿no? Y no se oculta pulso, no se oculta nada. Y no tiene nada, o sea, inclusive para hacer la reanimación, los tipos están casi congelados, ¿no? Entonces, pero aunque estén en ese paro, si el tiempo, ellos manejan determinado tiempo, determinados parámetros, si tienen nieve acá en la boca, o algo, si tiene un huequito que les permitió respirar, se manejan con los tiempos y lo tratan de reanimar, ¿no? ¿Por qué? Porque el metabolismo del cerebro se reduce mucho con el frío, se enlentece el proceso químico y eso le da cierta protección. Inclusive en cirugía, circulación extracorpórea, lo que se hace es enfriar a la persona para que durante el paro cardíaco no se produzca un daño neuronal. Entonces, las posibilidades de reanimación con una sobrevida, con un buen restablecimiento neuronal, son buenas en los casos de hipotermia. Por eso, sobre todo cuando son niños, se ha visto casos de estar media hora bajo el agua, los han reanimado y han quedado con éxito, ¿no? Yo he visto un caso en Botija que quedó en una piscina, allá en el Chuy, y no lo encontraba nadie, desaparecido, estaba en el fondo de la piscina, lo sacaron, estuvieron un rato largo buscándolo, la piscina sucia, en invierno, y lo reanimaron y un está vivo, quedó con problema de sordera, que después se rehabilitó, pero se vivió y estuvo un rato largo bajo el agua. O sea, no está bien muerto quien está muerto, caliente y muerto. Entonces dijimos, fuera del agua, aunque no haya alteración al simple examen cardiorrespiratorio, la afectación del sistema nervioso central nos está diciendo que este sistema está fallando o lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? O sea, el tipo sale todo bien, ¿no? Pero vemos que está delirando, que está confuso, ¿no? Que está apático, ¿no? Evidentemente estamos sospechando que está llegando la hipotermia o ya está pasando. Aunque salga caminando, con suerte, el individuo no está bien y amerita una atención. Y acá vamos a mencionar lo que se llama el after drop. ¿Por qué dijimos? Acá se conserva a 37 grados, pero el resto de la economía puede llegar a 10 grados o más. La sangre que circula, cuando volvemos a la actividad, el músculo empiezan a moverse, empieza a circular y por un efecto serpentina o un efecto físico de difusión de calor de los sitios de más calor a los de menos temperatura, este compartimiento empieza a perder temperatura, ¿no? Entonces lo sacamos fuera del agua, estaba a duras penas a 35 o algo por el estilo, y al rato empieza a bajar más porque llega sangre fría, ¿no? Y empieza a vertir al organismo que nos estamos enfriando y más mecanismo de termogénesis. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros, los que nadamos en agua fría, no sufrimos en el agua, ¿no? Al rato, a los 3-4 minutos nos acostumbramos, ¿no? No voy a decir que estamos como contentos, ¿no? Pero digo,
Pero después de salir del agua, a los 10 minutos más o menos empezamos con temblores, con una cantidad de cosas, pero es porque retorna la sangre que se va enfriando de los miembros al core y empieza a bajar esa temperatura. Dos grandes situaciones del individuo que sacamos del agua, que puede ser consciente o inconsciente. Nadador consciente fuera del agua o náufrago consciente fuera del agua, los signos neurológicos nos van a dar la pauta de la gravedad de la hipotermia. Si hay afectación del sistema nervioso central, pero está consciente, hay que retirarlo del frío y del viento, como dijo Bernie. Es muy importante, el viento es increíble, es un factor de enfriamiento brutal, ¿no? O sea, ya saben el tema de la sensación térmica, se da por debajo de 10 grados con viento, es mucho más la sensación de frío que se puede sentir. Es muy importante, un pequeño resguardo del viento puede hacer la gran diferencia, ¿no? Retiro de ropas mojadas y abrigarlo, cabeza y pies inclusive, ¿no? Es importante, como dijo Bernie, la cabeza y los pies también, o sea, la sensibilidad se pierde totalmente a nivel de los pies. Llevarlo, de ser posible, a un sitio calefaccionado, no promover ejercicios ni masaje de extremidades, ni colocar objetos calientes en ellas. El hecho de masajear las extremidades es por eso mismo. Estamos tratando de, sin querer, vamos a llevar sangre fría al core y bajar más aún la temperatura, ¿no? Y después el otro, no colocar objeto caliente porque el individuo perdió la sensibilidad, ¿no? Perdió la sensibilidad y de repente estamos colocando de bolsa de agua caliente o cosas que están y lo vamos a quemar. Al tipo no tiene sensibilidad. Nos pasa acá en el agua caliente que venimos, nos pegamos una ducha y soportamos perfectamente el calor, pero nos estamos quemando y sin embargo no nos damos cuenta, ¿no? Si bien está consciente, ofrecer líquidos, si estás consciente de la persona, podemos ofrecerle líquidos calientes azucarados, pero ojo con la temperatura, por lo mismo, ¿no? Tienen que ser líquidos tibios, no muy calientes, porque se puede quemar porque ha perdido la sensibilidad. Nunca alcohol, porque es un vasodilatador. Eso del San Bernardo con el cosito de alcohol es mentira, está solo en los dibujitos, ¿no? No se puede dar alcohol en el frío, porque hace el efecto contrario. El efecto es el mecanismo para regular la temperatura de vasoconstricción, lo estamos modificando, ¿no? Entonces vamos a perder más temperatura por la vasodilatación. Y en lo posible no cafeína, ¿por qué? Por las posibilidades de arritmia, ¿no? O sea, dijimos que la cafeína en algunas personas es promotor de arritmia. Y es muy aconsejable en estos casos que la persona tenía signos neurológicos, no quedarse solo con el recalentamiento, sino que llamar a una emergencia médica y que el facultativo siga, porque esto puede seguir bajando y esta persona puede hacer una arritmia o algo por el estilo, inclusive mucho tiempo después de salir del agua, ¿no? Por lo tanto, es posible que sea llevado a un centro médico. En el tema de la ducha de agua caliente, ¿no? O sea, yo lo que siempre le digo, empiecen con agua casi fría, sí, por eso. Y vayan calentando despacito porque se quema. Si no, digamos, no se dan cuenta y se queman. Bueno, la gente mayor, por ejemplo, los diabéticos que tienen problemas sensitivos en las pieles, la gente muy mayor que no tiene sensibilidad, es muy común que se queme con la bolsa de agua caliente y no se dan cuenta. Empieza a amanece con ampollas y eso, y porque pierde la sensibilidad. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Por un rato quedamos anestesiados por el frío y bueno, es un riesgo. En este caso sería el otro caso. Dijimos el consciente, el inconsciente. Tratamiento de la hipotermia por agua fría, nadador o náufrago inconsciente fuera del agua. Inmediata constatación de pulso y respiración, lo cual es difícil, pero hay que tratar de medir los pulsos grandes a nivel del cuello, a nivel de la raíz de los miembros. Sin pulso, si no constatan pulso, masaje, reanimación cardiopulmonar. Sin respiración, lo mismo, reanimación cardiopulmonar. Aunque encuentre el pulso, pero no está respirando, lo mismo. La activación de la circulación mediante el masaje cardíaco externo promoverá la circulación del cerebro, encefálica, con la posible activación del centro respiratorio. O sea, tenía un paro respiratorio, pero si le hacemos masaje, probablemente se activa el cerebro por el aumento por el promover la circulación, vuelve a marchar el centro respiratorio y retoma la respiración espontáneamente. Si hay un AMBU, ese aparato que tiene el dibujito ahí, es de gran ayuda para la oxigenación, porque uno le hace el masaje cardíaco y el otro, y se evita el boca a boca, que hoy día está complicado, ¿no? Con todas las enfermedades, el coronavirus, el HIV y todo lo demás, hepatitis B. De ser posible y sin interrumpir la reacción cardiopulmonar, llevar un ambiente seco, cálido y libre de viento. No masajear las extremidades. Y la frase famosa que no está bien muerto quien está caliente y muerto. Acá
un esquemita, da para lo mismo que dijimos hoy. Grados. Y bueno, y a los beneficios del agua fría, y terminamos por acá, pues ya estamos, nos pasamos 12 minutos de las 2 horas previstas. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo hay gente que sabiendo todo esto se sigue tirando el Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo hay gente que sube el Everest pateando muertos con nombre y apellido, el de la bota verde y todo lo demás, sigue subiendo el Everest, ¿no? O sea, es lo que nosotros nadando tomamos determinadas pautas. Primero que el nado en agua fría es un nado solidario, a pesar de que hay competencias, ¿no? Es un nado solidario, o sea que se trata de nadar en compañía y siempre mirando en grupo, o sea, tipo cardumen, mirando al compañero, y establecimos unas señales muy sencillas de si estás bien, está bien, si alguien para, cambia de ritmo, preguntarle cómo va la cosa. No hacer bullying con el tema de traje, no traje, poco grosor, mucho grosor, si quieres tirarte con capucha, con pata de rana, con todo bien, ¿no? Eso por un lado, y en determinadas temperaturas no pasar determinado tiempo, por ejemplo, más de media hora es riesgoso, 1000 metros son más o menos media hora, nadador común y corriente son 1000 metros, y lo que estamos haciendo, ¿no? Y más allá que jugamos un poco, qué frío, y sobre todo, esto nos enseñaron la gente de Ushuaia, si un día no estás bien, no nadas. Si un día te sentís mal o no tenés ganas o algo te percibís mentalmente que hoy no es el día, más vale que no lo hagas porque es riesgoso. O sea, es una actividad de riesgo, es en el límite. Pero está, es un poco eso. Como cualquier deporte de riesgo, siempre hay que medir los límites. No alejarse mucho de la costa porque hay que ir y volver. En lo posible es conocer bien la zona donde se va a nadar. Y bueno, es un poco, nosotros tenemos un adminículo que es muy importante, que apareció hace poco acá en nuestras aguas, que es la boya, ¿ah? Que tiene dos funciones. Una de ellas es un aviso, que hay gente nadando, sobre todo en la zona de acá, que hay quiteros, windsurfistas, vela, en fin, de todo un poco. Y con esa boya nos ven y no nos pasan por encima. Y lo otro, que es un elemento que nos podemos hasta prácticamente apoyar encima y hasta ver con día de oleaje, ver a un compañero, porque cuando hay oleajes es muy difícil ver a un compañero, nos podemos apoyar y en el caso de emergencia agarrarnos de ella y quedarnos flotando. Tiene una flotabilidad muy importante, ¿no? Y que realmente no es necesario tener una boya, han bajado mucho de precio, pero empezamos nosotros con bidones de 5 litros de agua mineral. Y aguantan tremendamente, ¿no? Realmente sirven atados y dan cierta seguridad. ¿Cómo eso me da curiosidad? ¿Cómo lo llevan? Atado a la cintura. ¿No? Si lo tenés a una distancia más o menos, las piernas van un poquito hundidas, el lado no tiene que ir lo más horizontal a la línea de flotación, pero como flota más, si lo llevas a ir más o menos entre la cintura y por debajo de las rodillas, no molesta mucho. Hay gente que usa una cuerda más larga, por ejemplo, tipo el torpedo, el guardavidas, como es pesado, lo dejan más largo. Molesta un poco la cuerda, pero si no, no molesta para nada. O sea, flota mucho y queda bien a la superficie. Molesta, por ejemplo, cuando hay viento en contra, o sea, el viento viene de atrás, viene de popa, se te viene y te joroba la mano. Para entrar en la rompiente, si hay oleaje acá en el día de ciclón que nadamos, tuvimos que desinflarla para entrar y después estamos adentro y inflamos. Paramos un poco y inflamos. Pero si no, no molesta para nada. Y aparte tiene un compartimento estanco que vos podés llevar llaves, documentos, cosas que... Yo llevaba un celular hasta un día que se ahogó. No, pero se ahogó porque cambié de boya y no funcionaba bien. Pero son muy estancos esa parte. Es bueno, el celular, no vas a llamar a alguien por teléfono, pero digo, si tenés que salir en un caso alejado de la costa, por ejemplo, por una emergencia o algo, capaz que puedes pedir un auxilio. ¿Otra pregunta?